Pues para iniciar hoy vamos a demostrar nuevamente la desigualdad del triángulo, pero de otra manera distinta a la de ayer. Esta demostración pues no va a incluir la segunda parte, o sea, lo único que vamos a demostrar por ahora es que se cumple la desigualdad para cualesquiera A y B números reales. Ahorita vemos por qué la otra parte no. Bueno, vamos a dejarla por ahora y ahorita la borramos. Entonces, esta nueva demostración pues va a utilizar uno de los resultados del teorema que teníamos con muchos puntos acerca del valor absoluto. Entonces, lo que vamos a utilizar es que cualquier número A es menor o igual que su valor absoluto y mayor o igual que el inverso aditivo del valor absoluto, ¿no? O sea, está entre menos valor absoluto de A y valor absoluto de A. Esto mismo pues pasaría para la B, que es otro número real. Entonces, estas propiedades pues ya se demostraron en ese teorema de los 6 incisos. Lo que podemos hacer ahora es sumar estas desigualdades. Entonces, al sumar, pues se va a preservar el orden. Digamos que nos va a quedar menos valor absoluto de A menos valor absoluto de B. Aquí A más B. Del lado derecho, la suma de los valores absolutos. Y entonces, del lado izquierdo, pues puedes factorizar el signo menos. ¿Y por qué queremos factorizar? Pues porque ya tienes ahora que el término de aquí adentro, o sea, el A más B, está entre menos este número y pues, el número con signo, digamos, positivo. Entonces había otra propiedad que teníamos del valor absoluto en el mismo teorema que te dice que, bueno, siempre que B sea mayor o igual a cero, entonces cuando tienes un número A entre menos B y B, pues eso es equivalente a que valor absoluto de A sea menor o igual que B. Entonces, este término en medio, pues es el que está entre menos lo subrayado y lo subrayado del lado derecho. Entonces, por esa equivalencia, pues esto va a ser equivalente a que valor absoluto de A más B sea menor o igual que esta suma. Y ya con eso tendríamos pues la desigualdad del triángulo. Entonces, esta es una demostración más rápida, pero de la cual no podemos deducir la segunda parte, o sea, la de aquí abajo, porque en la demostración que habíamos hecho antes teníamos solamente igualdades y por ahí una desigualdad y dijimos, pues para que se cumpla la ecuación, en ese paso donde pusimos el menor o igual, pues se tenía que convertir en igual y ya de ahí pues vimos qué pasaba. Pero en esta demostración pues todos son desigualdades. Entonces, lo que estamos demostrando solamente es la desigualdad del triángulo sin esta parte, o sea, sin la conclusión de cuándo se da la igualdad. Bueno, esa es la primera demostración, que nada más nos falta la otra más y ya después vemos lo de las dudas que tengan de la guía. De esta prueba, ¿alguna pregunta, comentario? Una pregunta, dijo que era más rápido, pero no podíamos demostrar qué cosa.
lo que borré de cuándo se cumple la igualdad. O sea, en el teorema como lo escribimos al inicio ayer, te dice que la igualdad se satisface si solo si A y B tienen el mismo signo. Y entonces con esta demostración, pues no es sencillo ver cuándo se cumple la igualdad, porque siempre tienes desigualdades. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Sí, ahí si quieres ver cuándo se cumple la igualdad, como que tendrías que estar analizando caso por caso de signo de A, signo de B. Entonces, como eso ya lo probamos ayer con otra demostración, pues solamente quería pues, que viéramos esta segunda demostración de la desigualdad como tal. ¿Algo más de aquí? Bueno, esta equivalencia que está del lado derecho, o sea que es otra de las propiedades que teníamos en el teorema de los 6 incisos. Les repito, es importante que la tengan presente siempre. Se va a estar utilizando todo el tiempo en las demostraciones. Bueno, y la segunda cosa que vamos a probar, pues es un corolario de esta desigualdad del triángulo. O sea, la desigualdad del triángulo como tal se está aplicando a la suma de dos números reales. O sea, te dice, valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Este corolario, pues dice lo mismo, pero para la suma de n números reales. O sea que esta también la puedes separar poniendo valor absoluto a cada uno y sigues teniendo la desigualdad. Entonces, digamos que aquí estamos pasando de 2 sumandos a n. Esto es muy común que se haga, o sea, que tú pruebes alguna propiedad para dos números reales, para dos conjuntos, para dos, no sé, vectores en el caso de geometría analítica. Y a partir de eso, pues lo generalices ya no nada más a la propiedad con dos, sino con una cantidad finita, o sea, con n elementos. Y entonces pasar de aquí de 2 a n, pues como n es un número natural, la demostración la vamos a hacer por inducción. Y en todo lo demás que les había comentado de conjuntos, vectores o lo que sea, pues esa generalización también. O sea, la prueba es usualmente por inducción. Y llega un punto en el que nada más te dicen, pues se puede generalizar a n elementos por inducción y ya, porque digamos que tú ya sabes cómo hacerlo. Entonces, vamos a ver cómo se haría esto. Entonces, esta demostración la vamos a hacer por inducción. Y aquí es importante indicar que es sobre n. O sea, sobre la cantidad de sumandos que tengas. Nuestra base en este caso, pues la podríamos poner para n igual a 1, pero en ese caso solamente tendrías un sumando. Entonces, como que no te dice mucho eso. O sea, tendrías, si n es igual a 1, únicamente sería a1 menor o igual que a1, o sea, los dos con valor absoluto. Si n es igual a 2, quiere decir que aquí llegas hasta dos sumandos y del lado derecho aparecería así. Entonces aquí la suma como tal, digamos que nos interesa para a partir de 2. Esa va a ser nuestra base. Si quieres ponerla para 1, pues también se valdría. Digo, en 1 pues no tienes una suma como tal. Entonces, bueno, vamos a ponerle a base para n igual a 2.
Entonces, para n igual a 2, lo que tendría que demostrar es esta parte. Pero esta desigualdad, pues es justo la desigualdad del triángulo que nosotros probamos. Entonces, por la desigualdad del triángulo, ya sabemos que si tienes dos sumandos, o sea, si A1 y A2 son números reales, entonces se cumple la desigualdad que queremos demostrar. Entonces en la base, pues no hay que hacer nada más que mencionarlo porque es algo que ya demostramos. Ahora, pues vamos a suponer que esta desigualdad se cumple si tú tienes n sumandos, o sea, n números reales, y hay que probar que la desigualdad también se cumple cuando tienes n más 1 sumandos. Entonces, supongamos que si, bueno, antes de eso, sea n en los naturales con n mayor o igual que 2. Y ahora sí, supongamos que si A1 hasta AN son números reales, entonces se cumple la desigualdad. O sea que con n sumando sí puedo hacer esta separación y me queda el menor o igual. Esta es mi hipótesis de inducción. Y ahora lo que quiero probar, pues es que esto mismo sí se puede hacer cuando tengo un sumando más, o sea, n más 1. Entonces vamos a poner sean A1 hasta AN más 1, números reales. Y entonces lo que quiero probar aquí es que se cumple pues una desigualdad similar. Y entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Pues vamos a empezar con lo que está del lado izquierdo. Entonces voy a escribir esto así. Entonces tengo n más 1 sumandos. Lo primero que puedo hacer es, pues voy a escribir casi lo mismo, solo que como para separarlos voy a colocar aquí paréntesis, así como asociando. Esto es para decir como que este es un número A, este es un número B. Y entonces, si todo esto, la suma desde A1 hasta AN, lo veo como un solo término, pues aquí tengo la suma solamente de dos números reales, ¿no? O sea, el resultado de todo esto del paréntesis y AN más 1. Entonces, por la desigualdad del triángulo, puedo separar primero en valor absoluto de todo este número más valor absoluto de AN más 1. Entonces, aquí vamos a escribir que esto es por la desigualdad del triángulo
aplicada a toda esta suma y a n más 1. Entonces, como son dos números, ahí se aplica la desigualdad. Y luego, pues resulta que en esta parte de aquí, ay, déjenme mejor borrar esto. Aquí ya tengo n sumandos, o sea, n números reales. Y entonces cuando tengo n números, la hipótesis de inducción me dice que esto es menor o igual que la suma de cada valor absoluto. Más el otro que tenía, pues ese se queda igual. Entonces, aquí en este siguiente paso, lo que estoy haciendo es aplicar la hipótesis de inducción. Y ya con eso, pues estamos probando que la suma de estos n más un término, si tú aplicas valor absoluto, sí es menor o igual que la suma de cada valor absoluto. Y con eso, pues terminaría la demostración, porque ya estamos probando lo del paso inductivo, de que a partir de que se cumple para n, se cumple para n más 1. Y ya con eso, pues concluyes que esto sí es cierto. Pues aquí ya se le puedes poner, en lugar de por el principio de inducción matemática, concluimos bla, 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 pues le puedes poner ya el cuadrito. Entonces esta sería la demostración por inducción de que también se cumple para n elementos, la desigualdad. ¿Tienen preguntas? Profe, ¿podría repetir esa parte del paso inductivo? Es que me perdí. Ajá, aquí en el paso inductivo tú estás suponiendo que se cumple, vamos a poner aquí, que la desigualdad se cumple si tú tienes n sumandos. O sea, vamos a ponerlo así, tal cual. Que aquí estamos suponiendo que la desigualdad se cumple si, bueno, para n números reales. Y entonces quieres probar que esto se cumple si tienes n más un números. Y acá arriba son n. O sea, vamos a hacer esto, digamos, para... ¿Qué pasaría si yo quisiera demostrar que la desigualdad del triángulo se cumple si yo pongo tres elementos? Y ahorita regresamos a lo que está aquí. Si yo tuviera tres elementos, A1 más A2 más A3, pues aquí no puedo aplicar como tal la desigualdad del triángulo porque eso nada más es para A más B, o sea, para 2.
Y entonces, ¿cómo la puedo aplicar? Pues primero asocio dos elementos, los que yo quiera. Entonces, si todo este resultado de A1 más A2 lo veo como un solo número real, aquí ya tengo la suma de dos números reales, y aquí sí es válido aplicar la desigualdad del triángulo, la que tengo para dos elementos. Entonces esto sería menor o igual que esta suma. Y luego, pues, este de A1 más A2, como otra vez ya son dos elementos nada más, pues sí es válido volver a aplicar la desigualdad del triángulo. Y entonces al final lo que estoy haciendo es, pues como yendo por pasos, separando la suma ya en valor absoluto de cada número, por separado, están. Igual si yo lo quisiera hacer con 4, pues puedo decir los primeros tres los veo como un solo elemento, o sea, los asocio. Aplico la desigualdad del triángulo a el primer elemento, que es la suma de A1 hasta A3. Y acá, pues yo ya vi que para A1 hasta A3, haciendo estos pasos, sí se puede separar. Entonces, como aquí ya son tres elementos nada más y ya vi que con tres sí se puede, lo puedo separar así por medio de la desigualdad, y el A4 pues ahí se queda, ¿no? Y entonces, bueno, si lo hicieras para 5 elementos, pues pasaría lo mismo, como que primero juntas 4 y el otro lo dejas aparte, y como con 4 ya se vale separar, pues al final te quedan todos separados. Esto de aquí, pues es la idea de las demostraciones por inducción, o de la demostración que estamos haciendo aquí arriba. O sea, utilizar el anterior para demostrar el siguiente. En general, ¿cómo quedaría? Pues si yo supongo que esto sí se vale para n números, si ahora tengo n más un números, quiero demostrar esta desigualdad, pues lo primero que estoy haciendo es asociar los primeros n, dejar el último aparte. Entonces aquí, como es la suma de dos elementos, puedo aplicar la desigualdad del triángulo. Y luego, pues como ya estoy suponiendo que para n números sí se puede aplicar la desigualdad, pues la aplico aquí. Y ya al final lo que me queda, pues es que pude separar todos. O sea, la desigualdad es que el valor absoluto de esta suma sí es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Ah, ya, profe, creo que ya. Gracias. ¿Alguna otra cosa de aquí? No, profe. Bueno, entonces cuando tengamos una suma ya de más elementos que no sean solamente dos, pues de igual forma puedes utilizar esta desigualdad, que también le vamos a llamar desigualdad del triángulo al final. Y bueno, como les dije, pues íbamos a acabar esta parte a más tardar 11:40. Son 11:34. ¿Qué dudas tienen? A ver si es cierto que tienen dudas. Tengo dudas con el inciso A del problema 20. Con el inciso A del problema 20. Ajá, ese mero. Pues, espera. Ay, ahora no me deja seleccionarla para abrirla. En un momento, si no, te lo busco en otro lado. Aquí está.
¿Cuál es tu duda de ese inciso? Este, pues para empezar, si me puede dar como un tip para iniciarlo, porque sí lo vi como medio feo. Me traté de basar en las notas de la clase que habíamos resuelto para, creo que igual habíamos demostrado algo de un número racional, de que un entero no pertenece a un número racional o algo así, o que era, ay, perdón, me trabé, o que eran distintas. Em, y sí, entonces básicamente sí, no se me ocurre una idea de cómo iniciarlo. ¿Cree que me pudiera decir más o menos cómo iniciarlo? O sea, ¿en cuál te quisiste basar? En, en las notas, ay, justo lo tenía abierto. Mm, en unas notas que habíamos hecho habíamos, bueno, o sea, al final encontramos una contradicción de que se buscaba como que un racional, pero se demostró que era un entero y entonces se llegó a la contradicción. Y Daniel me Eso dijo suena como, muy raro porque los enteros sí son racionales. no me acuerdo muy bien de qué decía la nota, ese es el tema, y le estoy Sí, o sea, buscando ahorita. si, Ya lo si tienes un encontré, el racional teorema y del que hablas. ¿cuál Pues, es? Dice que A pertenece a los irracionales y R pertenece a los racionales. Entonces A más R pertenece a los irracionales. Sí es ese, ¿no? sí, ¿qué Ajá. día es? ¿De qué día es? Del 5 de octubre. Va, déjame checar. Sí, eso lo vieron con Daniel. No sé si probaron que la suma de dos números racionales es racional, que el producto también. O sea que, sigamos, A y B son números racionales, entonces su suma también es racional. Ujú. Sí. Y el No, solo producto hicimos el igual. primero, ¿no? Según yo. No, pero si sumamos dos números racionales y comprobamos que el grado es racional. Ah, creo que aquí está. Em, bueno, de las notas del 5 de octubre decía que el teorema no existe R que pertenece a los racionales tal que R cuadrada sea 2. Ajá. Entonces, pues básicamente No, pero como eso es otra cosa muy distinta. Yo de lo que les estoy preguntando nada más es que si probaron que si tienes dos números racionales, entonces su suma es racional, su producto también. Lo hicimos, pero con los irracionales. No creo, porque eso es falso. O sea, la suma de Bueno, dos irracionales no es irracional en, necesariamente. decía el teorema si A pertenece a los reales menos los racionales y R pertenece a los Sí. racionales, entonces Ajá, A el que está más aquí arriba, R, ¿no? sí. Ay, pues entonces suena que le dieron muchas vueltas a lo de aquí arriba, porque pues vamos a poner este resultado, porque bueno, es importante tenerlo presente y con eso, por ejemplo, la prueba de aquí arriba saldría muy rápida. Entonces, seguros que esto que está encerrado no lo probaron. No, ese no. El único fue el de arriba. que yo recuerde. Bueno, pues vamos a poner, si A y B están en Q, entonces A más B, su suma también es un número racional y A por B es un número racional.
Bueno, por ejemplo, si queremos hacer el primero, ¿qué significa que A sea un número racional? Que hay una fracción P sobre Q que da ese número. Ajá, o sea, donde P y Q son enteros y Q es distinto de cero, ¿no? Sí. Entonces, cada uno de los números A y B los puedes poner como fracción. Digamos, vamos a ponerle como A y B están en Q. Existen, vamos a poner N, M, P y Q en Z, o sea, en conjunto de números enteros, tales que, bueno, aquí voy a escribir que A es N entre M y P es igual, ay, no, B es igual a P entre Q. Entonces, para esto, pues requerimos que M y Q sean distintos de cero. Y ya, bueno, tienes que A y B se pueden escribir de esta manera, como división de dos números enteros. Eso significa que sean racionales. Y entonces de aquí, si yo hago la suma, pues esta suma nos quedaría, así la suma usual. Esta suma de A más B, pues te queda como esta división, donde, pues como todos estos son enteros, aquí algo que vamos a utilizar, pues es que producto de enteros es entero y también suma. O sea, NQ más MP es un número entero. M por Q es el producto de estos dos enteros también. Y pues M por Q tiene que ser distinto de cero. Porque, bueno, eso ya lo vimos que si tienes un producto que fuera igual a cero, pues alguno de los dos elementos tendría que ser cero. Pero aquí ya sabemos que M es distinto de cero y Q también es distinto de cero. Entonces su producto pues, tiene que ser distinto de cero. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que A más B también es un número racional. Porque ya lo estamos poniendo como una división de dos números enteros, donde el denominador pues, es distinto de cero. Y bueno, el punto 2, pues vamos a ponerlo de una vez. Entonces, si tú pones A por B, con este mismo A y este mismo B, que son números racionales, pues te quedaría N entre M por P entre Q. Y esto, pues igual entre las propiedades de los números reales, tenemos que esta operación, pues es NP entre MQ. Y nuevamente aquí, como N y P son enteros, pues esto va a ser entero. M por Q, bueno, ese ya dijimos que es entero. Y nuevamente, pues como es la misma M y la misma Q, pues estos siguen siendo distintos de cero el producto. Y eso te diría que A por B también es un número racional. Entonces aquí principalmente pues estamos utilizando estas operaciones de cómo sumas las fracciones y cómo las multiplicas, que
Creo que algunas de estas propiedades pues eran también parte como de la guía. Entonces aquí lo que estamos probando es que si tú tienes dos números racionales, la suma y la multiplicación es racional. Y bueno, ya aprovechando, pues vamos a poner un tercer punto. Y es que el negativo y el inverso multiplicativo también son racionales. Bueno, esto sí A es distinto de cero. Entonces, bueno, de una vez vamos a probar el punto 3. Y ahorita regresamos a lo que pasaba con los irracionales. Vamos a ponerle aquí por otro lado. Menos A, pues A es N entre M. Otra propiedad que pues tienen ahí de lo de las operaciones con números reales, pues es que si tú tienes menos una fracción, pues este menos se lo puedes poner al numerador o al denominador. Es un ejercicio. Entonces tú se lo puedes poner al que quieras. Y entonces menos A sería esta división, donde menos N pues sigue siendo entero porque N lo era. M también es entero, eso ya lo teníamos desde el inicio. Y también pues habíamos dicho que M es distinto de cero. Entonces quiere decir que menos A sigue siendo un número racional. Bueno, yo creo que ya con esto basta para regresar a lo que habían probado y lo que tienen que probar ahora. Entonces vamos a hacer una demostración usando estas propiedades del resultado de aquí arriba. O sea, el que ya vieron antes con Daniel. Este le vamos a llamar corolario. Entonces decía, si A es un número irracional y R es racional, entonces la suma tiene que ser irracional. Entonces esta demostración, pues supongo que la hicieron por contradicción. Entonces vamos a hacerla nosotros también por contradicción. O sea, vamos a suponer que A más R es racional. Entonces estamos suponiendo que A es irracional, R es racional. Y además, pues que esta conclusión no se cumple. En ese caso, pues si A más R es racional, también sé que menos R, por lo que decía el resultado anterior, es un número racional. O sea, como R está en Q, pues yo ya sé por el teorema anterior que su negativo, su inverso aditivo, también está en Q. Y entonces la suma de estos dos racionales sigue siendo un número racional. Es otra cosa que pusimos en el teorema anterior. Pero si tú sumas estos dos, pues te queda que A es racional.
Y esa pues es una contradicción, porque se supone que A era irracional. Entonces la contradicción pues viene de suponer que A más R está en Q. Quiere decir que esto es irracional. O sea, como que lo que estás haciendo aquí es de esta ecuación, pero pensando a el resultado como un solo elemento, pues dice, si yo supongo que uno es irracional y que el otro es racional, pues en caso de que el resultado fuera racional, como que puedo despejar esta A, que es lo que estamos escribiendo aquí, de A más R menos R, y me quedaría que A pues tendría que seguir siendo racional. Entonces algo similar pues se puede hacer para el ejercicio que tienen ustedes. O sea, llegar a la contradicción de que si el resultado es racional, pues entonces todos los números tendrían que ser racionales. Ok. Y creo que me acaba de dar una idea. Es cierto que rápido lo hizo. Yo me tardé como 2 horas viendo el problema, peleándome de a ver cómo, con cuál iba. Y fue como muy sencillo. Yo de, ok. Es que aquí la parte importante y que hay que tener siempre presente es que mientras estemos con racionales, ahí sí, al hacer operación de suma, multiplicación, de hecho, podríamos dejar aquí, estos ya no los vamos a probar ahorita, sino que hasta podría venir algo así mañana, quién sabe. O sea, nosotros probamos de 1 a 3 y estos, pues, ahí luego los pueden hacer. Pero entonces este teorema lo que te dice es que, pues mientras hagas operaciones de suma, resta, multiplicación, división, no te vas a salir del conjunto de racionales, o sea que el conjunto es cerrado bajo todas estas operaciones. Entonces, usando esto, El 6 ya sería todo lo con B. demás. ¿Cómo? Ah, Hay que decir, sí, el aquí es 6 B. Sí, Perdón por interrumpir. no, está bien. Sí, usando estas propiedades, pues ya lo que tenga que ver con irracionales es mucho más sencillo, porque ya no tienes que estarlos poniendo otra vez como división. Ok. Sí, creo que ya tengo una idea. A ver, ahorita qué sale. Bueno, ¿qué más? ¿No tienen alguna pregunta de esto? Sí, en el 20, igual en el inciso A, yo supongo que es verdadero. Lo puedo iniciar similar a como se inició ahorita el que usted hizo, solamente como viendo las multiplicaciones, como los valores y poniéndole como mayor estricto y todo eso. ¿En cuál? En el 20, inciso A. O sea, yo supongo que es verdadero. Ajá. Entonces, mm, para demostrarlo, se me viene ahorita como la idea de, suponiendo de que R es igual a 0, entonces caería como en una contradicción al final, ¿no? Ya con eso, Bueno, pero es que eso de negar que R sea distinto de cero no aplicaría si quieres hacerlo por contradicción. Sí, porque el problema, lo que te dice es, si X está en R menos Q, R en Q,
y R distinto de 0, entonces Rx está en R menos Q. Entonces, si tú quieres hacerlo por contradicción, más bien lo que tienes que hacer es suponer todo esto, o sea, porque todo esto es la hipótesis, entonces cuando lo haces por contradicción, no niegas la hipótesis, más bien lo que tienes que negar es la tesis o el consecuente. O sea, si lo quieres hacer por contradicción, tendrías que suponer que X está en R menos Q, o sea, todo lo que está en azul, eso no lo niegas. Ah, ok. Lo que vas a negar es esta última parte. O sea que Rx está en los racionales. Eso sería si lo quieres hacer por contradicción. Pero sí, todo lo que está antes del entonces, o sea, del antecedente, nunca se va a negar cuando lo haces por contradicción. Lo que niegas es esta parte nada más. Ok. Va. Gracias. ¿Ya? ¿Fue todo? Yo tengo una duda. Ah, bueno, alguien puso en el chat. Que con el inciso D del problema 9. Ah, que es subconjunto propio. O sea, cuando tú pones esto así, ay, quedó muy feo. Ah, como lo leeríamos es que A es subconjunto propio de B. Y eso lo que significa es que A está contenido, pero no es igual a B. O sea, no puede ser el conjunto completo B, sino que es algo, digamos que más pequeño. Y cuando nada más pones A contenido en B, pues está la posibilidad de que los conjuntos sean iguales. Yo tengo una duda en ese mismo ejercicio, en el inciso F. Dice que si A está contenido en B, entonces A menos C está contenido en B menos C. Estaba intentando hacerla por contrapositiva, pero no sé si la planteé bien. O sea, estaría bien decir, suponer que A menos C no está contenido en B menos C Ajá. y por demostrar que A no está contenido en B. Sí, eso sí sería la contrapositiva. Aunque yo siento que sería más sencillo que lo probaras directo como está la implicación. Ajá, eso estaba viendo, pero no sé cómo empezar directo. O sea, suponer que X, bueno, X está en A, entonces está en B, porque no sé cómo llegar a lo segundo, si la hago directa. O sea, aquí tú lo que estás suponiendo ya es que A está contenido en B, ¿no? Sí. Ajá. Y entonces, usando esto, quieres demostrar que
A menos C está contenido en B menos C. Y entonces, ¿cómo inicias? Con X en A. ¿Solamente en A? En A contenido en B. No. O sea, lo que aquí tenemos que demostrar es esta contención. Ajá. Entonces, de la contención que tú quieres demostrar, donde tendrías que tomar un elemento es en A menos C, o sea, en el conjunto que quieres ver que está contenido en el otro. Ah, ok, ok. Sí, así es como tendrías que iniciar. O sea, tomando X en A menos C y de ahí llegar a que X está en B menos C. Ah, ok. Ya, ya. Sí, ya entendí. Muchas gracias. ¿Algo más? Pero en ese caso ya lo tenemos que mostrar para el otro lado, ¿no? No, porque el ejercicio solamente te pide ver si esta implicación es verdadera o falsa. Entonces, si tú dices que es verdadera, esta es la única implicación que quieres probar. Sí, tendrías que probar de regreso si fuera sí, solo sí. Y en el 5B, ahí se tiene que probar para los dos lados, ¿no? Es que tuve problemas comprobando de derecha a izquierda. 5B, sí, como es una igualdad, sí es hacia ambos lados la contención la que tienes que probar. De derecha a izquierda, ¿me dices que tuviste problemas? Ajá. O sea, puede mostrar de izquierda a derecha, pero de derecha a izquierda es me acordé, ya. No, o sea, no supe qué hacer. Aquí dice... Aquí, ¿cómo inicias? Pues que aquí está contenido en A o B y A o C, ¿no? ¿Eso es lo primero que pones? Pero se podría resolver con un sí, solo sí, con propiedades que ya sabemos. Con una equivalencia lógica, ¿no? Sí, ¿no? Sí, con Es que equivalencia. yo no la hice de ida y de regreso, la hice con sí, solo sí. Ajá, ¿cuál es la equivalencia que están usando aquí? Que P o Q y R es igual a P o Q y P o R. Es ajá, equivalente. Sí, usar esta equivalencia pues sería lo más rápido para demostrar esta igualdad, como dicen tus compañeros con sí, solo sí. Ahí pues te puedes fijar en la que nosotros probamos en clase, O sea, que fue... puedo usar esa equivalencia directamente y ya decir que son equivalentes. Sí, tengo Ah, pero o que sea, esta equivalencia multiplicar. es entre proposiciones, no entre conjuntos. O sea, te puedes fijar en lo que hicimos nosotros para demostrar esto. O sea, esta se vio en clase.
Y entonces una de las demostraciones que hicimos de esto, pues fue usando igual una equivalencia lógica, y ahí quedaba todo con sí, solo sí. Entonces, para este de 5b, pues, se haría como de manera similar. O sea, empezando con la definición de que si X está en A unión B intersección C, X está en A o X está en B intersección C, y va separando. Y en un momento, pues aplicábamos esta, bueno, una equivalencia similar a esta, nada más que era con pues, los símbolos invertidos. Y luego ya seguíamos aplicando la definición. Entonces, sí, ahí pues te puedes fijar en qué fue lo que se hizo para esta. Y algo similar puedes hacer aquí arriba en 5b. Ok. Profe, entonces en esa también se puede aplicar con sí, solo sí, ¿verdad? Sí, Ok. ya fue todo. Yo tengo una duda, profe, en el ejercicio 16. Ahí, bueno, tal vez suene tonto, pero ahí es por inducción, ¿verdad? El 16. No sé, que ahorita vemos cuál es el 16, pero no creo que sea por inducción, porque inducción todavía no se va a evaluar. Bueno, es que dice que n está en los naturales. No, no es necesario usar inducción. Aquí lo único que hay que utilizar, que nosotros ya demostramos, eso sí lo hicimos por inducción, fue que si n está en los naturales, entonces n es mayor o igual a 1. Sí, esto nosotros lo demostramos y lo estuvimos usando muchas veces en las desigualdades que tenían que ver con inducción, pero aquí con esto te basta para probar estas cosas. Bueno, es lo único que necesitas de los naturales, que cualquier natural es mayor o igual a 1. De acuerdo, profe, gracias. Creo que en el chat habían puesto que tienen Sí. problemas con el 15. 15A, 15B, los dos. Profe, yo tengo duda con el 14A. Bueno, primero vamos a ver esto que están mencionando del 15. Ah, sí, yo, el 15 es que no sé cómo resolverlo, ninguno de los dos. Bueno, es que no sé, a ver, vamos a ponerlo, ahí nada más te dice encuentre. A, B, C, D. Tales que pasa esto y, bueno, para el primero, dice que hace menor que BD. Pues de aquí como nada más te dice encuentre, pues es, ajá, que busques los números así como tal, o sea, no sé, puedes empezar diciendo A lo tomo como 1, B como 2, y luego los otros que son negativos, pues nada más que cumplan esta desigualdad. Sí, menos 5, menos 2, o los que tú quieras, ¿no? O sea, aquí tal cual es como al tanteo,
al inicio. Ah, solo números que cumplan esas condiciones. Ajá. Ah, ok, gracias. Pero le Sí, podemos aquí no hay asignar que así los valores. demostrar algo. ¿Cómo? No, nada. Otra vez interrumpiendo. Sorry. Sí, aquí no tienes que demostrar así algo en general, sino solamente pues, poner los números que cumplan esta propiedad y lo mismo para el B. O sea, por separado. Para el inciso A son unos números y para B son otros. Y ya. Ok, muchas gracias. Le podemos poner los valores así, nada más como al tanteo. Sí, mientras cumplan la propiedad y ya. O sea, que pongas aquí sean A igual a tanto y así hasta que pongas quién es D. Ese es entonces A por C igual a esto por esto, que da tal resultado. Y si es menor que B por D. Y ya. Oh, ah, Dios, qué fácil. Sí, aquí solamente los escribes así y ya. Ah, no, qué fácil. No puedo creerlo. Ok, gracias. Espero que lo mismo digan mañana cuando vean su tarea examen. La verdad no creo. No, qué fácil. ¿Lo va a subir después de clase? Sí, porque si no se van a estar distrayendo ahí a la hora de la clase con Daniel. Hola. Bueno, no sé si alguien más tenga duda, profe. Yo tenía duda en la 14. Bueno, Sí, yo a partir de también la... tenía duda en la 14A. No sé si podemos ir a 14A y después la de porque creo que él es B y E, me parece, para ir en orden. 14A, por ahí también pusieron 14E y 14F. O sea, ya todo de 14. Bueno, vamos a ver. Bueno, A, B, C, D son números reales. En el A dice, si A por B es menor que 0, entonces A mayor que 0 y B menor que 0, o sea, al revés, A menor y B mayor. Bueno, alguien que ya lo haya hecho, algo que nos pueda decir. Yo sí lo hice. Le puse que A, A era desigual de 0 y B era desigual de 0. Entonces A por B es desigual de 0. Y ya de ahí, por la tricotomía, A era mayor que 0 o A menor que 0. Y ya de ahí, lo que hice es en el A por B menor que 0, le apliqué lo del inverso multiplicativo de A. Y ya. A ver, esta última parte. De aquí dices que aplicaste el inverso multiplicativo de A. ¿Cómo lo aplicaste? Bueno, es que, ajá, le puse A
A por B por 1 sobre A. Ajá. O sea, de ambos lados Y, multiplicamos por 1 sobre A. ajá. Y ya luego, pues, creo que sí es definición de cociente. De que A por B por 1 sobre A, nada más te queda B. Y Y del otro aquí, lado, o sea, al principio ajá, tenías que A por B es menor que 0. Al multiplicar por el inverso multiplicativo de A, ¿hacia qué lado te queda la desigualdad? mm, me quedó igual porque ahí, bueno, tendría que poner que A es mayor que 0, entonces queda igual. ¿Y por qué A es mayor que 0? Es solo uno de los casos, ¿no? Que es... Ajá, por la tricotomía de que es diferente de 0. Ah, bueno, entonces de lo que me dijiste, la tricotomía no se tiene que aplicar a A por B. O sea, A por B como tal, pues ya es menor que 0. Esa es la hipótesis. Entonces, sí, de aquí, ay, lo que se, lo que se puede hacer es aplicar la tricotomía solamente, por ejemplo, a A. O sea, aquí pueden iniciar así, ¿no? Como A está en la hipótesis, que ya está aquí, bueno, la voy a reescribir. Voy a poner, supongamos que A por B es menor que 0. Entonces, como A es un número real, entonces A es mayor que 0, A igual a 0 o B igual a 0. Digo, o B, no, olvídense de B, A. O sea, pasa una de estas tres por lo de la tricotomía. Ajá, y entonces, bueno, se puede descartar el caso de que A sea igual a 0. O sea, hay que ponerlo, pero si A fuera 0, pues entonces A por B sería 0 por B. Y pues ya vimos que todo número multiplicado por 0 te da 0. Y esa pues es una contradicción porque estamos suponiendo que A por B es menor que 0. O sea, tiene que ser distinto. Entonces digamos que aquí puedes decir, por lo tanto, este caso no es posible. Y ya para los otros dos, pues ahí es donde esos sí van a ser posibles. Entonces, aquí de lo que hagas, pues a lo que hay que llegar es a que si A es mayor que 0, pues te queda que B es menor. Y en el caso en el que A sea menor que 0, pues la conclusión tiene que ser que B es mayor que 0. Entonces, como el caso 1 ya se está descartando, o sea, ese no va a ser posible, tu conclusión al final, pues ya se escribe como que, por lo tanto, A mayor que 0 y B menor que 0, o lo que dice el caso 2. Pero entonces aquí puedes partir de esto, de que separas los casos para uno de los dos números. Bueno, aquí yo lo puse para A, pero pues tú lo puedes hacer para B si te gusta más. Y a partir de los casos para A, pues ya vas concluyendo lo que tiene que pasar para la B. Y claro, aquí en estos pasos intermedios, o sea, porque aquí nada más estoy escribiendo la conclusión, pues habría que ir justificando cada paso en las desigualdades.
Y bueno, de los puntos donde tienen menor o igual y menor, como por ejemplo el B, dice A menor o igual que B y C menor que D, y la conclusión es que al sumar ya te queda menor estricto. Para este B, ¿qué fue lo que hicieron? Podría ser aplicando definiciones. Por ejemplo, hay una definición que nos dio que decía que si A menos B pertenece a B, entonces se escribe A mayor a B o B menor a A. Ajá. Sí, eso se puede usar. Bueno, lo que yo pude hacer es demostrar que C y D no podían ser iguales. Hasta eso sí pude llegar, porque si C y D eran iguales, entonces no se cumplía. Pero me llegaban muchos casos. Es que ahí Pues podemos, o nuevamente, sea, ese espera, A espera, menor déjame o decirles algo, igual espera. a B, no nos podemos suponer que ahí B son iguales. Déjame comentar algo de lo que acaban de decir. Eso de que C distinto de D, pues pasa otra vez como lo que me preguntaban de uno de los ejercicios del 20, bueno, 20A, que querían negar parte de la hipótesis. Entonces aquí también, o sea, hay que tener claro que cuando nosotros probamos una implicación, todo lo que está en el antecedente, o sea, lo que está antes de la implicación, ya lo estamos dando por verdadero. Okay. O sea, aquí como estaríamos iniciando así, si quiero hacer la prueba de la implicación directa, es que yo ya estoy suponiendo que A es menor o igual que B y C menor que D. Entonces, por la tricotomía, pues ya sabemos que C no puede ser igual. O sea, porque no puede ocurrir que al mismo tiempo dos números sean iguales y sea uno mayor que el otro. Entonces, esto pues ya lo sabría desde la hipótesis. Sí, tiene razón. Sí, lo que hay que demostrar en este caso, pues sería solamente la desigualdad de la derecha. Entonces, en todas las implicaciones que yo demuestre, si lo voy a hacer directamente, todo lo que está antes del entonces, o sea, lo del antecedente, ya lo estoy dando por verdadero. Entonces, eso no lo puedo modificar. La única demostración que hemos hecho cuando sí se modifica esto es si haces la contrapositiva, pero ahí pues estarías ya cambiando la implicación de sentido y negando todo. Pero si la prueba es directa o por contradicción, esto siempre se toma como verdadero. Entonces, ahora sí, ¿de qué forma intentaron hacerlo o de qué forma les salió? Al principio intenté por contradicción, porque pues, no sabía qué hacer. Y como usted nos había dicho que si no sabemos podemos empezar por contradicción, traté de hacerlo. Pero no llegué muy lejos. Yo lo ¿Alguien que? intenté con otra Ajá. definición, con la definición de, por ejemplo, para el menor o igual, que dice que cuando un número es menor o igual se escribe, por ejemplo, A menor o igual a B sería A menos B, pertenece, digo, está en los positivos unión con el conjunto de cero, pero como en Ajá. este caso, entonces B menos A pertenece a la unión del conjunto de cero y ya con la definición de C menor a D quedaría y D menos C pertenece a los positivos, igual por la definición. Sí. Y ya de ahí pues ya nada más fui desarrollando que quedaría, o sea, relacionando y quedaría B más D menos A más C
igual por un ejemplo que habíamos visto en clase, es igual a B menos A más D menos C, que pertenecen a P, y esto es igual a B más D, que es mayor a A más C, y ya quedaría que A más C es menor a B más D. Ay, no sé si me entendí a entender. Sí, ahorita lo escribimos parte de eso. Sí, digamos que de aquí de C menor que D, pues eso lo que significa es que D menos C está en el conjunto P, o sea, el de los números positivos. De A menor o igual que B, se puede poner así. Que esto lo que te diría es que B menos A está en P o B menos A está en el conjunto que tiene el 0, o sea, B menos A es 0. Entonces, en la desigualdad de C y D solamente tienes esta posibilidad y en la otra desigualdad pues tienes estas dos. Y entonces, aquí como no sabes cuál de las dos ocurra, pues puedes tomar como los dos casos por separado. Es decir, si B menos A está en P, pues uno de nuestros axiomas de esto de el conjunto de números positivos, pues te dice que la suma de dos positivos también sigue siendo positiva. Y de ahí, pues ya, como mencionaron, pues hay que juntar los términos que te convienen, o sea, B más D y A más C, ahí como factorizando el menos, para llegar a esta desigualdad. Y si B menos A fuera 0, pues a la hora de sumar, como este ya vale 0, pues lo único que te queda es D menos C. Y D menos C, pues ya dijimos que está en P. Entonces, digamos que aquí para no hacer tu demostración tan larga, si lo separas así, pues aquí habría que hacer los pasos para llegar a más C menor que B más D. Y en el otro, pues como ya tienes que todo este número sigue estando en el conjunto de positivos, pues de aquí ya directamente puedes concluir por lo que hiciste en el caso anterior. O sea, porque en el primero ya viste que si toda esta suma está en P, pues entonces A más C sí es menor que B más D. Entonces, en general, con esto de las desigualdades, siempre que tengas un menor, lo que hay que estar usando es que B menos A está en el conjunto de positivos, si lo quieres hacer con la definición. Y si tienes un menor o igual, pues es que B menos A está en los positivos o B menos A es igual a 0. Y los axiomas lo que te decían, pues es que la suma de positivos sigue siendo positiva y el producto también. Y bueno, no todos los ejercicios los tienes que hacer con las definiciones de conjunto P de positivos. También de lo que se haya demostrado usando los axiomas de desigualdades, lo puedes usar aquí. Por ejemplo,
Otra forma en que se podría probar el punto, bueno, este inciso, pues es que aquí ya tienes que, si ambas son desigualdades estrictas, entonces sí se vale hacer la suma de cada lado, o sea, A más C es mayor que B más D. Eso ya lo sabes, que es parte de este teorema que ya se demostró, bueno, usando lo que dijimos de A menos B en P y C menos D en P. Entonces, por ejemplo, también se podría usar este segundo punto ya directamente porque es algo probado en clase. ¿Cómo lo usaríamos para esto? Pues vamos a ponerlo aquí abajo, o sea, como otra demostración más corta usando el teorema. Lo que quieres probar aquí es A menor o igual que B y C menor que D. Implica que A más C es menor que B más D. Eso es lo que te pide el ejercicio. Entonces, aquí si le ponemos desigualdad estricta, pues eso es lo que decía el punto 2 del teorema. Creo que sí era 2. Sí, el 2, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer en este caso para una demostración así muy rápida, ya usando lo que se probó en clase, pues puedes iniciar poniendo como A es menor o igual que B, entonces A menor que B o A igual a B. O sea, este símbolo pues es para resumir qué pasa una de estas dos. Entonces, si A es menor que B, como también ya sabemos que C es menor que D, pues directamente concluyes y ahí le puedes poner por algún teorema visto en clase. O sea, el teorema lo que te dice es exactamente esto. Entonces, en el caso de que A sea menor que B, tú ya no lo tienes que probar porque pues fue lo que se hizo. Si lo quieres probar otra vez, pues está bien. No pasa nada, que fue lo que hicimos aquí arriba. Bueno, que dijimos cómo se tendría que iniciar. Ahí faltan pues, los pasos intermedios que se hicieron ya en clase. Y el otro caso, pues sería si son iguales. Si A es igual a B, pues ¿cómo concluyes que A más C si es menor que B más D? Si A es igual a B, pues la diferencia entre eso sería 0, ¿no? Entonces, No, es que eso ya también lo habíamos probado, que si yo sumo A más B igual, y si eso fuera igual a B más D, entonces A y B tendrían que ser los mismos, ¿no? No sé si me expliqué, o sea, Así como lo dijiste, no. no, o sea, bueno, por ejemplo, ya Pero, habíamos probado que si pero sumamos supongo que A te más, refieres A más al B, primer punto de este teorema, ¿no? Que si tú sumas el mismo número de ambos lados, la desigualdad. ¿Sí bueno, es me este? refiero la a uno desigualdad se anterior, preserva. en el cual si A más B es igual a C más B, entonces A y C son lo mismo. Entonces, yo usé eso para Mm, probar falsedad por contradicción. pues es muy rápido, o sea, más bien aquí lo que se puede usar es este primer punto. O sea, el 2 te dice que si tienes dos desigualdades estrictas, la suma te sigue quedando como desigualdad estricta. Es lo que ya usamos en un caso. En el 1 lo que te dice es que si sumas el mismo número de ambos lados de la desigualdad, pues la desigualdad se preserva. Entonces, este punto 1 pues también ya se demostró. Entonces, no es necesario que lo vuelvas a demostrar. Pero ¿cómo lo puedes usar? Pues si A es igual a B, puedo decir C ya sé que es menor que D. Entonces, si sumo de ambos lados, por ejemplo, la A, ya sé que se cumple esta desigualdad y eso pues es el inciso 1 del mismo teorema.
pero como estoy suponiendo que A es igual a B, pues aquí en lugar de la A del lado derecho, pues tú le puedes cambiar por B. Y ya estás llegando pues al resultado. O sea, en uno de los casos se pudo aplicar el inciso 2 y en el otro pues el inciso 1 porque en realidad está sumando el mismo número. Entonces, esa sería otra manera de demostrar el resultado. Una es pues que tú lo hagas apoyándote en la definición de esto del conjunto de positivos y utilices los axiomas. O en ocasiones, pues puedes utilizar ya lo demostrado en clase para aplicarlo aquí. Entonces, por ejemplo, en los puntos D y E y así, pues también la idea sería que no tienes que utilizar directamente los axiomas solamente o la definición del conjunto de positivos, sino que, por ejemplo, para llegar de aquí a acá, pues los puntos que se vieron en clase, donde estábamos por aquí, este punto 3 es muy importante, bueno, todos estos puntos, para las demostraciones que tengan que hacer de las desigualdades, pues pueden ocuparlos bastante. ¿Sí? Porque igual 3 y 4 pues ya se demostró. Entonces, si no quieres utilizar solamente las definiciones, que sería como un camino un poco más largo, puedes basarte en estos puntos. Oh, vale, profe. Y por ejemplo, en el que es en el E que dice que muestre mediante un contraejemplo, ¿cómo sería eso, profe? ¿En cuál? En el 14E. Pues algo parecido a lo que dice aquí abajo del 15 de lo de encuentre. O sea, como te dice, muestre mediante un contraejemplo, pues lo que tendrías que hacer es poner algo así como sean A igual a tanto, así hasta la D. O sea, tú tienes que encontrar los valores que cumplan estas dos propiedades. O sea, tendrías que poner entonces, pues ya por los números que sí, bueno, que encontraste, A es mayor que 0, menor que B, 0 menor o igual que C, menor o igual que D. Y esto de que no se deduce que AC es menor que BD, pues lo que tendría que ocurrir, aquí bueno, ya probarías que sí se da el menor o igual. Entonces lo único que tienes que ver aquí es que para los números que tú encuentres, que no se cumple esta desigualdad. Oh, ya, creo que ya, profe.
Vale, gracias. O sea, siempre que sea lo del contraejemplo, pues es que los números o los conjuntos que tú propongas sí cumplan todo lo del antecedente, pero que no cumplan el consecuente. Y así como en el ejercicio 15, tal cual es solamente darlos y verificar qué pasa todo esto. O sea, por ejemplo, en el... Ah, no. No olviden el ejemplo. Pero entonces lo mismo se tendría que hacer en el H, ¿no? Encontrar números A y B que cumplan esta propiedad, pero que no cumplan esto de abajo, que no sea la desigualdad estricta. ¿Ya fue todo? Ahí podríamos ocupar definición de cociente y ya de ahí, como darle valores numéricos, como creo en el 15 algo así, de nada más ponerle como ¿En cuál? B ¿En igual a, el 14i? en el 4i. ¿Sí, Ah, no? 4i, a ver. ¿Es 4 o es? Ah, no, sí es No sé. 14, 14. Sí, perdón, 14 es que no se veía porque tapaba el 1. No. No, porque son cosas distintas cuando te dicen que pruebes una implicación. Si tú tienes que demostrar una implicación, como todas estas que se mencionan, es en general. O sea, para cualquier A y B que cumplan esta desigualdad, aquí tendrías que empezar así. Supongamos que 0 menor que A menor que B, y tienes que demostrar la desigualdad de la derecha. Pero esto es en general. En el 15 no, porque nada más te dice encuentre. O sea, ahí es dar los números que encontraste y ya. Pero en todos estos se tiene que demostrar en general. Ok, sí, sí. Lo veo. Sí, para esto del 14i, pues otra vez, igual que en todos los demás incisos, la sugerencia es que siempre tengan en cuenta este teorema para lo de las desigualdades. Esto de aquí, pues ya con la otra anotación que tenemos, pues se puede escribir como 1 entre A, si A es mayor que 0, entonces 1 entre A es mayor que 0. Si A menor que 0, entonces 1 entre A menor que 0. O sea, en el sentido de que siempre que multipliques por el inverso multiplicativo de A, cuando es distinto de 0, pues este teorema ya te dice que el inverso multiplicativo tiene el mismo signo. O sea, si A es positivo, el inverso también, y si A es negativo, el inverso también. Entonces, eso pues seguramente hay que usarlo acá, porque hay que pasar de A y B a sus inversos. Pero ya tienes la ventaja de que si A es positivo, ya sabes que el inverso 1 entre A también es positivo por ese teorema. Entonces, eso ya lo puedes ocupar. Sí, ya creo que ya tengo una idea. Ahorita justo se me acaba de prender el foco. Ok. Gracias, profe. Entonces, igual aquí, no sé, por ejemplo, en el D, por decir algo, tú tienes dos desigualdades. Si tú partes, por ejemplo, de que ya sabes que A es menor que B, en tu conclusión tiene que aparecer un A por C. Entonces puedes decir, pues voy a multiplicar por C de ambos lados. Eso lo puedo hacer y ya sé que, pues como aquí dice que C es mayor que 0,
que AC va a ser menor que B por C, y eso pues es del mismo teorema. Claro, escribiendo que esto pasa porque C es mayor que 0. Entonces ya tengo una por C. Entonces puedo ir haciendo las operaciones así, utilizando las propiedades que ya me daba el teorema. Y la otra propiedad, pues muy importante que se tiene que estar usando es lo de la transitividad. O sea, si yo, por ejemplo, puedo demostrar que BC es menor que BD, de estas dos, por la transitividad ya me quedaría que AC es menor que B por D. Entonces, en la mayoría de estos ejercicios no es necesario irse hasta la definición del conjunto de positivos. Si lo haces, pues está bien, pero muchas veces va a ser más sencillo probar las cosas a partir de el teorema que ya hemos mencionado. Ok. Entonces, si quieren, a ver, de alguno de estos de 14, ahorita en el tiempo que queda podemos hacerlo, ver casi todo, no sé, escojan alguno si quieren, un inciso del 14. O si no quieren, pues no. El I. Sí, Eli. Eli. Sí, todos con el I. Y el Eli Voy rifa. por el H. El que ustedes El quieran, o I. sea, sí, por mayoría de votos el I. Bueno, si ustedes Sí, el dicen I. que el I, pues el Sí, I. el Eli ganó. Creo que se asustaron por la fracción. Yo hubiera escogido otro. Ay. No recuerdo si también decía lo del 1 entre B mayor que 0. Bueno, que eso sí es cierto, pero no sé si aparecía aquí en la conclusión. Ajá. Bueno, eso es lo que dice I. Pues si yo quiero obtener 1 entre A y 1 entre B, vamos a primero poner, habría que utilizar lo de los inversos multiplicativos. Entonces yo lo que sé por hipótesis es esta condición, la voy a reescribir. Si supongamos que 0 menor que A menor que B. Y entonces de aquí yo sé que A es mayor que 0, bueno, eso ya está aquí, pero por transitividad B también es mayor que 0. Entonces el teorema que les he estado mencionando, que es muy importante, les puedo ahorrar muchos pasos en sus demostraciones de esto, pues te dice que el inverso multiplicativo de un número positivo sigue siendo del mismo signo. Y entonces lo que puedo hacer es, partiendo de que A es menor que B, esa es mi hipótesis. Ahorita agregamos lo de mayor que 0. Pues vamos a multiplicar, por ejemplo, primero por A menos 1. Entonces, esto se quedaría en el mismo sentido porque ya dije que A menos 1 es mayor que 0.
esto se convertiría en 1 menor que A menos 1 por B. Y ahora para cancelar la B, pues puedo multiplicar ahora por B menos 1. Bueno, voy a ponerlo del lado derecho. Que aquí en esta parte de desigualdades, pues ya no es necesario estar aplicando las propiedades así de por asociatividad, o sea, lo de las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Estas ya las estamos aplicando directamente aquí. Entonces, 1 por B menos 1 te queda como B menos 1. Acá, pues, te queda A menos 1 por 1. Entonces, en este paso igual vamos a ponerle que la desigualdad se preservó porque estamos multiplicando por un número mayor que 0. Entonces ya tenemos esta desigualdad. Y aparte aquí arriba, pues yo ya había dicho que estos inversos son positivos. Entonces le puedo agregar el B menos 1. Y ya si lo quiero escribir de otra manera, pues este B menos 1 yo sé que es 1 entre B. Y este se llama 1 entre A. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar por ambos inversos. La desigualdad siempre se preservó porque estos inversos ya sabíamos que siguen siendo positivos. Y ya con eso llegamos a la desigualdad que nos piden probar. No Creo sé que si se veía tengan más, alguna... ¿Qué pasó? ¿Se veía más creo difícil? que se veía más difícil de lo que era. Sí. Profe, entonces en el examen no vamos a tener que estar poniendo conmutatividad, asociatividad y todo eso. Se les va a indicar en qué ejercicio sí, o sea, en los que tienen que ver solamente como con la primera parte, que era lo de los axiomas de campo. Ahí sí, entonces bueno, se les va a indicar algo así como que en los ejercicios 1 a 3 debes indicar qué axiomas o teoremas estás utilizando acerca de los números reales. En el ejercicio 4 y 5 únicamente indica lo que tenga que ver con desigualdades, algo así. Ok. Yo tengo una petición, profe. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu Este, petición? que, o sea, sí, ahorita que usted lo resolvió, sí, realmente, eh, pues sí tuvimos que haber escogido otro. Entonces, quiero saber Ah, si nos puede como auxiliar resolviendo uno más, solo uno más del 14, el 14H, por ejemplo, por favor. bueno, pero entonces vamos a ponerle aquí por si quieren. Y prima. O sea, es sugerencia por si llega a aparecer ahí en su examen. Es algo parecido a esto. Si ahora tomamos números negativos, por ejemplo, si tú tomas menos 5 y menos 1, pues cuando haces esta operación, te quedaría menos un quinto y menos 1. Y entonces ahí el menos un quinto es mayor. O sea, lo que está pasando es que otra vez se invierte la desigualdad. Esto como lo podríamos escribir es 1 entre B menor que 1 entre A menor que 0. Entonces el ejercicio y prima de este es que vean si esto es verdadero o no. Podría aparecer mañana o no, quién sabe. Y entonces, ¿cuál otro decían? ¿14 qué? 14H. H. 14H.
pues, a ver, dice A mayor o igual. Déjenme tomarle. Solamente es aplicarlo otra vez el teorema. Todos estos, creo que salvo el G, salen más rápido que con definición si tú aplicas estas propiedades del teorema que les estaba mostrando. O sea, por ejemplo, esto es lo que quieres demostrar. Pero pues no es necesario cuando te piden demostrar una desigualdad de este tipo que pruebes todo a la vez. O sea, aquí la idea sería que las separes. Esto sería el resumen de que a cuadrada es menor o igual que a por b y a por b es menor que b cuadrada. Entonces, en realidad son dos desigualdades las que tienes que demostrar, que ya resumidas se convierten en esto. Eso sería en general cuando tienes dos desigualdades así juntas. Y entonces, por ejemplo, para el punto 2, si ya sabes que A es menor que B, ¿qué puedes hacer? Para llegar a demostrar lo que dice aquí en 2. Multiplicar por B. ¿Y B qué sabemos de B? ¿Qué signo tiene? Es positivo. Ajá, porque este sí es mayor estricto. Entonces, como B es positivo, cuando tú multiplicas por B, se preserva la desigualdad. Entonces, esta desigualdad de la derecha ya la tienes. Y ya nada más la que te falta probar, pues es la 1. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo prueban la Repetir otra 1? vez. Pues que ya tenemos esta desigualdad 2, nada más te falta probar la 1. O sea, la de la izquierda. Pues sería lo mismo, ¿no? Bueno, o sea, lo mismo, nada más cambias los valores de A por B. Sí, No, perdón. aquí, pues como dice que A es mayor o igual a 0, ahí puedes decir por el ejercicio, no sé cuál, el que te decía que cuando multiplicas una desigualdad con menor o igual y otra con menor, que aquí te queda, bueno, siempre y cuando estos sean positivos, bueno, mayores o iguales a 0, puedes utilizar un ejercicio anterior o hacer los casos, o sea, decir, si A es mayor que 0, pues pasa lo mismo que la vez pasada, de que si tú multiplicas por A, ya tendrías la desigualdad. Y como es menor estricto, pues se convierte en menor o igual. O sea, si es menor, sí puedes concluir que es menor o igual, ¿no? Y si A fuera 0, pues al multiplicar todo te quedaría 0. Entonces, como ahí se da la igualdad, pues también puedes concluir el menor o igual. O sea, sería en el caso de A como separar en dos casos o utilizar alguno de los puntos anteriores del mismo ejercicio. Pero entonces siempre que tengan una desigualdad así doble, mejor sepárenla y prueben cada una por separado. Esa sería la sugerencia. Y pues ya,